comienzo se menciona claramente de que Jesús es el escogido, el siervo amado de Jehová. Pero hay algo muy importante porque ahí se va a mencionar de que en él va a estar el Espíritu de Jehová. Entonces creo que hay un desconocimiento y normalmente no se conoce mucho del ministerio del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo eso se conecta directamente con el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es por eso que el título de este sermón es El ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús y en la vida del creyente. Vamos con la ayuda del Señor a hacer esa conexión. Entonces les invito a que puedan abrir su Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 15 al versículo 21. Mientras lo buscan, les invito igual a que se puedan poner en pie. Mateo capítulo 12, versículo 15 al versículo 21. Dentro de las cosas que me ocurrió al finalizar el sermón, voy a contar un poquitito de nuestro viaje allá a Santiago, pero una de las cosas que me ocurrió es que me resfrié nuevamente, y otro es que se me quedó mi espada en el bus, se me quedó mi Biblia, así que aquí estoy tratando de acomodarme con esta. Tengo un poquito más de memoria visual en la Biblia, y me pierdo un poquito ahora en esta. Así que, pero recuerdo, aprovechando ahí el tiempo, Mateo, capítulo 12, versículo 15 al versículo 21. Aquí está, hermano. Espero que todos ya hayan podido encontrar esta fracción de la Escritura y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reina Valera, que es la versión que normalmente leemos acá, lleva un subtítulo y dice El siervo escogido. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les decía entonces, vamos a tomarnos de este texto base, pero principalmente para poder comprender lo que significa cuando dice en el versículo 18, he aquí mi siervo a quien he escogido. Es importante enfatizar algo, dice, he aquí mi siervo. Si nosotros leemos en la historia del Antiguo Testamento, vemos que el Señor tuvo muchos siervos. Pero ahora, ¿qué significa que Él diga, he aquí mi siervo a quien he escogido? Y vemos claramente que en el Antiguo Testamento también hay siervos escogidos. Por ejemplo, el mismo profeta Jeremías, que fue escogido aún desde el vientre de su madre, antes que él naciera, había sido escogido. Inclusive el mismo apóstol Pablo llega a mencionar en el Nuevo Testamento de que él reconoce de que Dios lo eligió desde el vientre de su madre. Pero aquí está hablando de alguien especial, no de un siervo como del Antiguo Testamento y ni siquiera como los siervos del Señor en el Nuevo Testamento. Y dice, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Es ahí en donde vamos a enfatizar directamente, hermanos, el tema de hoy. Y quiero también que podamos leer los textos de Isaías, capítulo 42, versículo 41, y luego vamos a leer Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3, para que podamos ver cómo Mateo sitúa lo que estaba aconteciendo con el Señor Jesucristo, con el cumplimiento profético directamente de Isaías 42, pero cómo también esto está conectado con lo de Isaías 61, que también el Señor Jesús en un momento en la sinagoga lo da como por cumplido en su persona. Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia
a las naciones. Ese es el cumplimiento que sitúa Mateo. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces claramente podemos ver, hermanos, cómo lo que Mateo nos está indicando en este capítulo 12 del versículo 15 al versículo 21, recordando un poco lo que mencionamos en el sermón anterior, cómo Jesús, él se había apartado de la posición farisea, se había apartado de esa maquinación que estaban haciendo con los herodianos para poder destruirlo, pero nosotros mencionamos de que su ministerio seguía impartiéndose con poder, pero al mismo tiempo con compasión. Eran las características del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y lo relevante, vuelvo a insistir, es que todas esas cosas no estaban pasando porque sí, no eran una casualidad, no eran un evento aislado del plan de redención, sino que todo estaba aconteciendo para que se cumpliera lo dicho por Isaías. Y directamente ahí vamos al capítulo 42 que habíamos nosotros leído. Es por eso que en este texto, hermanos, nosotros vemos claramente cómo el ministerio de Cristo se revela como completamente guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Ese es el énfasis principal del sermón de hoy día. Vamos a ver claramente cómo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y quien es verdaderamente hombre, estuvo plenamente guiado y capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Él vivió su humanidad en total dependencia del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros veamos y entendamos a la luz de la Escritura, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver un poco qué es lo que nos enseña el Antiguo Testamento de quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver la plenitud del Espíritu Santo en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús, y vamos a ver la conexión de al nosotros conocer esa obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, para que nosotros entendamos cuál es el verdadero ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué es tan importante también ese último punto bajo la luz del segundo punto? Porque en el tiempo que nosotros vivimos, lamentablemente, hemos recibido una enseñanza del Espíritu Santo engañosa, donde todo se reduce a algo externo, algo superficial, que no produce cambio, que no produce transformación. De hecho, lamentablemente en este tiempo se ha cambiado el quebrantamiento y el verdadero arrepentimiento por meras lágrimas. Se ha cambiado la transformación del corazón por meras experiencias en el cuerpo, que finalmente no transforman el corazón, no transforman la mente y no llevan a los hombres a amar a Dios. Y recordemos que la promesa hecha en el libro de Deuteronomio dice que Él circuncidaría el corazón para que pudiéramos amar al Señor. Por lo tanto, hermanos, claramente hay una obra gloriosa y extraordinaria que no se lleva a cabo meramente por experiencias superficiales y externas. Por eso, para poder entender, hermanos, la obra del Espíritu en nosotros, primero debemos comprender quién es el Espíritu y cómo actúa en Cristo, nuestro Señor. El primer punto, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? Es importante que entendamos su persona, su obra y su propósito en el Antiguo Testamento. Para esto quiero comenzar, hermanos, dando una afirmación que es muy importante en cuanto a la apreciación bíblica y cristiana histórica de lo que es el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo no es una energía o fuerza. Lamentablemente muchas sectas atribuyen que el Espíritu Santo es la energía de Jehová, es la fuerza de Jehová, y lamentablemente muchas personas que se denominan cristianas evangélicas en este tiempo han reducido la persona del Espíritu Santo a una mera fuerza, a una mera energía.
Pero cuando vemos nosotros las Escrituras, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo no es una energía, ni una fuerza impersonal, ni tampoco mecánica, sino que Él es una persona real, divina. Él es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, tercera persona de la Trinidad, hace mucho tiempo atrás me hicieron esta pregunta. ¿Eso significa que en jerarquía primero va el Padre, segundo va el Hijo y tercero va el Espíritu Santo? No. No se está refiriendo a jerarquía, sino que se está refiriendo a la parte económica de la Trinidad. ¿Qué digo con económica? Con las funciones de cada persona. Nosotros vemos claramente de que en el Padre se inicia el plan redentor, el Hijo es el que ejecuta el plan de redención y el Espíritu Santo es el que aplica esa redención en el corazón de su pueblo. Es por eso que es en el orden económico, es en el orden de las funciones de cada persona, que es la tercera persona de la Trinidad. No por jerarquía, no por poder, no por dignidad. Ahora, es importante recordar esta palabra. Su obra no es impersonal. Él es una persona. Y nosotros vemos desde el comienzo, Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso da a entender claramente de que el Espíritu Santo era un ente activo en la creación, no simplemente como una fuerza, no solamente como una energía, sino que Él se movía. Él estaba en actividad. Isaías 63:10 dice: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo o al Santo Espíritu. Entonces eso nos da a entender de que el Espíritu Santo puede enojarse. El Espíritu Santo tiene emociones que no están sujetas a las emociones nuestras, en que cosas externas pueden hacer variar nuestras emociones, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es inmutable, Dios no cambia, Él no es modificado por cosas externas que puedan alterar sus emociones. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice que mentirle al Espíritu Santo es mentir a Dios. Eso es cuando tanto Ananías y Zafira finalmente se ponen de acuerdo para mentir en cuanto a la heredad que habían vendido. Pero ellos intentaron mentirle a los apóstoles, pero los apóstoles no estaban haciendo las cosas a su manera, estaban siendo capacitados y guiados por Dios mismo. Y al mentirles al Espíritu Santo, le mintieron a Dios. Y mire lo que dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Eso qué quiere decir contristar? Entristecer. Y entristecer no es una cualidad de una fuerza. No es la cualidad de una energía. Por lo tanto, esto implica, hermanos, que en el Espíritu Santo hay una sensibilidad personal de una persona. Él se puede enojar, Él se puede entristecer, Él es parte activa de la creación desde el Génesis. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, nos dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Y esa voluntad es parte de la voluntad divina. Él reparte soberanamente. Y el único soberano, ¿quién es? Es Dios. Eso muestra claramente de que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza activa, impersonal o abstracta con el que el Señor Dios Todopoderoso obra. No, el Espíritu Santo es una persona. Juan 14, 16 al 17, nosotros vemos cómo Jesús lo llama el otro consolador. Al decir el otro consolador se está refiriendo a que Él es un consolador y que ahora enviaría al otro. Y al decir al otro lo está colocando al mismo nivel. El Espíritu Santo no es un consolador inferior, ni mucho menos superior que Cristo. Es un consolador idéntico a Cristo. Él es el otro Paracleto. Es el otro que vino para estar al lado de nosotros y no solo al lado, sino en nosotros. Es igual en naturaleza y al propósito también del Hijo. Una de las cosas que escuché en la conferencia, de las tantas cosas que pudieron enseñar y que fue un buen tiempo, pero me quedó dando mucha vuelta, cómo el Señor es un Dios misionero, cómo Dios envía al Hijo, cómo el Hijo envía al Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo envía a sus discípulos para que se propague el Evangelio.
El mismo Dios que servimos es un Dios misionero y nosotros vemos esta obra gloriosa de redención, cómo el Padre inicia el plan, cómo el Hijo ejecuta, pero lo está haciendo todo en la dependencia del Espíritu Santo y estamos conociendo que este Espíritu Santo no es una mera fuerza. Él es coeterno junto al Hijo y junto al Padre. Él es de la misma sustancia, Él participa en la creación, inclusive, como decía al principio, Él es el ente de la inspiración de la Escritura. Y eso lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, lo que les comentaba delante, de que la profecía nunca vino por voluntad humana. Al mismo tiempo, hermanos, nosotros podemos ver también cómo el Espíritu Santo participa activamente en la redención. En Tito capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, hermanos, que el Espíritu Santo es el lazo por el cual Cristo nos va a unir a nosotros eficazmente con Él mismo. Si nosotros desconocemos quién es el Espíritu Santo, desconocemos su obra, su ministerio en la vida de Cristo, no vamos a entender cuál es el ministerio en la vida del creyente. Y vamos a asociarlos con diferentes cosas, pero vamos a desconocer cuál es la verdadera obra en la vida del creyente. Por eso el Espíritu Santo desde el principio actuó revelando al Padre. Y esto es algo que quiero que se lo grabe, porque el Espíritu Santo, la obra desde el comienzo siempre fue revelar quién era el Padre. Siempre Él lo revelaba por medio de sus obras. Lo que nosotros sí debemos considerar también es que el Padre es invisible, Él es Espíritu. El Espíritu es invisible. Por lo tanto, Dios fue dado a conocer por las obras del Espíritu, pero el pueblo siempre quedó sin ver quién es Dios. Solo pudo verlo a través de las obras. Pero nosotros vemos en las Escrituras que el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, para mostrar quién es el Padre, Él era el que sostenía la creación, como lo dice el salmista en Salmo 104:30. Ya habíamos dicho que Él es el que inspira a los profetas para hablar en el nombre de Dios. Ejemplos claros en Ezequiel 2:2, o ya habíamos mencionado 2 de Pedro. Él es el que llenaba inclusive a otros hombres que eran escogidos para cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento era tan imprescindible que inclusive para la obra del tabernáculo Dios capacitó a Bezalel para que él pudiera construir todo lo del tabernáculo. El Espíritu Santo inclusive descendía para que los hombres pudieran hacer artesanía que Dios había ordenado. A tal punto era la necesidad del Espíritu Santo obrando en las personas de que nadie era apartado para ninguna labor específica a menos que fuera ungido con el Espíritu Santo. Y eso es algo fundamental que nos informa el Antiguo Testamento. Pero por eso les decía, a través de todas estas cosas, el Espíritu Santo mostraba poderosamente a través de las obras quién era el Padre, pero no lo podían ver porque Él es invisible. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Éxodo 33:20, no me verá hombre y vivirá. Primera de Timoteo 6:16, cuando el apóstol Pablo hace una defensa argumentando quién es Dios por sobre todo otros dioses falsos. Él dice, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Eso nos evidencia claramente de que a pesar de todas las obras que Dios hacía mediante su Espíritu Santo, el pueblo quedaba sin poder ver el rostro de Dios, porque nadie le había visto jamás. El Espíritu mostraba la gloria de Dios, el poder de Dios, mediante señales, profetas, pero la revelación plena de Dios, del Padre, aún esperaba su momento. El Padre no había sido presentado completamente, eso todavía estaba a la expectativa.
Por eso ahora pasamos a nuestro punto 2, donde vemos la plenitud del Espíritu en la vida de Jesús. Jesús en su ministerio terrenal, Él venía a ser el antitipo de todos los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Explico esto. Antitipo significa que es la plenitud del cumplimiento de todas aquellas cosas que prefiguraban algo mayor. El templo prefiguraba algo, los sacrificios prefiguraban algo, la estructura, el sacerdocio, los profetas, los reyes, los sacerdotes prefiguraban a algo. Cristo sería el cumplimiento pleno de todas esas sombras, de todas esas figuras. Por eso, en Gálatas 4:4, el apóstol nos va a decir que una vez que vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, claramente hay un cumplimiento pleno en donde el Hijo de Dios viene, pero el Hijo de Dios viene no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y al mismo tiempo no viene a hacer las cosas en la fuerza humana, sino que las viene a hacer en plena dependencia del Espíritu Santo. Es en Él, hermanos, la presencia invisible del Espíritu Santo hace visible en la persona de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este punto, porque en el cumplimiento del tiempo Dios envía a su Hijo, pero es el Espíritu Santo quien capacita y empodera a Jesús en su humanidad para llevar a cabo este ministerio. Lo que nunca se pudo ver, lo que nunca fue tan tangible y visible en la persona de Cristo, sería completamente visible. Por eso en Juan 14:9, cuando un discípulo se aventura a hacer esta pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta es: ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, qué extraordinaria afirmación. El Espíritu Santo mostró por largos años, por largos siglos, las obras del Padre para que el pueblo conociera quién es Dios. Pero ahora, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo y el Espíritu Santo lo empodera para que ya no simplemente sea algo abstracto. Ahora le habéis visto y le habéis conocido. Esa es la respuesta de Jesús. Qué extraordinario, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos quién es Jesucristo en verdad y podamos entender principalmente en este sermón quién es el Espíritu Santo y cuál es su ministerio. Y el apóstol Pablo nos va a decir en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque todo lo que Dios es, Cristo lo es. Todo lo que Cristo lo es, el Espíritu Santo lo es. Porque no hay una disociación en las personas de la Trinidad. No existe tal cosa, amados hermanos. Es por eso que el Antiguo Testamento mostraba a Dios mediante las obras, pero en Jesús el Padre se hace perfectamente visible. El Padre se hace visible de una manera perfecta en la persona de Jesucristo. Es por eso que ahora volvemos a nuestro texto. Jesús es el ungido. Jesús es el escogido por excelencia. Él es el siervo amado del Padre por excelencia. Todo, hermanos, en el Antiguo Testamento, todo o casi todas las labores, hermanos, que eran labores especiales, normalmente había un ungimiento con aceite. Y ese ungimiento con aceite no era para mostrar de que el aceite tenía propiedades poderosas por sí mismo, sino que la idea del aceite era simbolizar el Espíritu Santo, que capacitaba y empoderaba a los hombres apartados para ministerios específicos. Principalmente lo que nosotros vemos son los ungimientos con aceite de los sacerdotes y de los reyes. Y eso lo podemos ver claramente en Éxodo 30:30 y primer libro de Samuel 16:13. Por temas de tiempo no vamos a leer los textos, pero vemos claramente cuando se apartaban para el sacerdocio o se apartaban para ser rey, normalmente había un ungimiento con aceite. Eso dejaba en evidencia la necesidad
de la capacitación divina para llevar a cabo estas labores. No se podía ser sacerdote sin que antes Dios los apartara y se llevara a cabo el acto ceremonial del ungimiento con aceite. Al mismo tiempo nosotros vemos, además de los sacerdotes y de los reyes, también vemos el ministerio profético. Pero aquí no encontramos un texto claro en donde veamos un profeta siendo ungido con aceite. Pero eso no significa que los profetas no eran capacitados y dotados por el Espíritu Santo. La única diferencia es que los profetas no tenían el acto ceremonial del ungimiento con aceite. Pero cuando vemos la Escritura, vemos claramente de que el Espíritu Santo era aquel que les proporcionaba la revelación. El Espíritu Santo era el que les proporcionaba visiones necesarias para poder entregar al pueblo. Por eso claramente un profeta que hablaba algo y no se cumplía debía morir. Porque la palabra que salía por la boca de un verdadero profeta era infalible. No porque era de un hombre capacitado, sino porque era la voz directa de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ya hay un caso, hermano, que se los quiero compartir. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, Dios le dice a Elías que debía ungir al profeta en su lugar, y este sería Eliseo. Pero el ungimiento no se lleva a cabo con el acto ceremonial de aceite, sino que lo que Elías practica en el versículo 19 es que él le lanza su manto. Y su manto es el traspaso de la unción, es el traspaso de que ahora Eliseo será capacitado por el Espíritu Santo para que él también pueda profetizar de parte de Dios. Es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros entendamos que esa unción, hermanos, que se simbolizaba con aceite, era solo una sombra. Era solo un tipo. Bien, el aceite en sí no tenía absolutamente nada. Hay muchas personas que todavía, por falta de conocimiento bíblico, utilizan el aceite para diferentes cosas. Inclusive utilizan el aceite todavía para ponerlo en las puertas, para ponerlos en las ventanas, porque creen que el aceite en sí tiene alguna propiedad que los puede liberar de algún peligro, de alguna dificultad, pero es completamente de origen simbólico el aceite. Es completamente simbólico. ¿Ya qué es lo que está apuntando esto? Que Cristo como mediador, el mediador que los hombres necesitábamos, Él vendría a cumplir plenamente estos tres oficios como mediador. El oficio de profeta, Él sería lleno del Espíritu Santo para proclamar la verdad. Pero no solo para proclamar la verdad, porque Él sería el Logos, el Verbo encarnado. Él sería la palabra hecho carne. Al mismo tiempo, Él vendría a cumplir el lugar de sacerdote. Él sería consagrado por el Espíritu para ofrecer el sacrificio perfecto. Y esto es impresionante, hermanos. ¿Por qué es tan impresionante? Porque el sacerdote debía prepararse mucho para representar al pueblo. Pero Él no era el sacrificio. Él debía llevar un animal. Pero claramente Jesucristo es un sacerdote eterno. Es un sacerdote sin límite de tiempo, que no solo viene a representar al pueblo con sus oraciones, sino que Él mismo es el sacrificio. Y eso es lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice de la siguiente manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se da cuenta que inclusive el ofrecimiento de Cristo como el sacrificio que Dios necesitaba para satisfacer su justicia, no está disociado de la obra del Espíritu. Dice que Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por lo tanto, claramente Jesús viene a cumplir ese triple oficio como profeta, como sacerdote y también como rey. Él es el ungido del Señor que viene a gobernar con justicia y al mismo tiempo con mansedumbre. Hermanos, es algo extraordinario, porque eso es lo que todos nosotros anhelaríamos en los hombres terrenales, que puedan gobernar con justicia,
pero al mismo tiempo con mansedumbre. Pero eso no es algo que vamos a encontrar perfectamente en un hombre. Pero Mateo está diciendo que el que está ahí, el que está sanando, el que está anunciando la palabra del reino, él es aquel que establecerá su reino eterno. Y él será el gran rey prometido por Dios desde los tiempos antiguos, que reinará con justicia y reinará con mansedumbre. Normalmente alguien que reina quiere mostrar que tiene poder. Él no tiene necesidad de mostrarlo. Él reina con mansedumbre porque Él es rey por naturaleza. Cuando una persona recibe poder, lo que más quiere es mostrar que tiene poder, pero con autoritarismo. Él es rey por naturaleza. Él es rey desde los siglos de los siglos y para siempre. Su reino no tendrá fin. Y es, hermanos, precisamente en el acontecimiento del bautismo de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros vemos de una manera extraordinaria, hermanos, el cumplimiento de todas esas sombras donde eran ungidos con el aceite. En Mateo capítulo 3, versículo 16 al versículo 17, donde nosotros vemos el bautismo de Jesús y la voz del cielo que se oye. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre señalando públicamente que Él y solo Él es el ungido, y que todos los profetas que profetizaron, que todos los reyes que pudieron gobernar y que todos los sacerdotes que ofrecían sacrificio una y otra vez, ahora había llegado el gran rey. Había llegado el gran sacerdote, había llegado el gran profeta, el último por el cual Dios revelaría toda la plenitud de quién es Él, porque Él mismo es la imagen misma de su sustancia. Y Él es el que puede sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso, hermanos, este acto que nosotros vemos en el bautismo anuncia públicamente que Él es el Mesías. Y de verdad, hermanos, que de alguna manera esto deja en evidencia la terquedad de los hombres, la dureza. Al descender el Espíritu Santo y al oírse la voz del cielo, los judíos debieron comprender claramente, hermanos, que esa era la señal clara y auténtica de que el Mesías había llegado, de que el Mesías estaba en medio de ellos, porque identificaban muy bien los ungimientos de los sacerdotes, los ungimientos de los reyes y cómo el Espíritu Santo reposaba en los profetas. Pero la diferencia en que Jesús no vendría el Espíritu por medida y no vendría de forma temporal, sino que Juan nos va a decir de que el Espíritu estaría plenamente en la persona de Cristo. Plenamente. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos también una cosa, que el bautismo del Señor Jesucristo junto a Juan en el Jordán, a Él no lo hace más divino. Muchas personas piensan que es en el momento del bautismo que Jesús ahora es un ser divino. No, hermanos, nosotros debemos tener claridad de que el Señor nunca perdió su divinidad. Nunca la perdió. El acto del bautismo no hizo a Jesús más divino porque Él ya era el Hijo eterno de Dios. Lo que ocurre en el bautismo es que en ese momento se marca el comienzo de su ministerio público como hombre. Eso es importante. Su ministerio público como hombre comienza, hermanos, en el bautismo. Él es investido del poder del Espíritu Santo. Por eso ese momento en particular, hermanos, muestra que Él es el cumplimiento perfecto de los tres oficios. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento va a encontrar que fueron grandemente usados y que usted se beneficia mucho de ellos porque es la palabra de Dios. Pero el día en que vino nuestro Señor Jesús, todas esas sombras brillaron como nunca. La sombra no brilla, solo el sol brilla. Y hay un momento en donde se dice que Él es el sol resplandeciente. Él es la luz clara de la mañana. Solo Él es el Rey resplandeciente. Por lo tanto, hermanos, nosotros vemos el cumplimiento de los tres oficios que antes estaban separados. Profeta diferente, sacerdote diferente, rey diferente. En Cristo los tres oficios están unidos. Él es el gran rey, el gran sacerdote y el gran profeta. Y eso es algo extraordinario. Pero la diferencia está, hermanos, en que nada de lo que Él va a hacer, lo va a hacer en fuerzas humanas. Porque Él es verdadero hombre. Todo lo hará en plena dependencia del Espíritu Santo. Y es algo
imprescindible que nosotros conozcamos de que el único acto donde el Espíritu Santo se evidencia claramente en la vida de Jesús no es en el bautismo, sino que lo vemos, hermanos, desde la concepción de Jesús como hombre. En Lucas capítulo 1, versículo 35 nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es el que está presente en la concepción de nuestro Señor? Es el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, mantenga eso también en mente. Él es el que engendró en el vientre de María a Jesús. El Espíritu Santo fue el encargado de engendrar, de traer a la vida ese cuerpo. Vimos también el bautismo, como la investidura pública de nuestro Señor Jesús es evidenciada con el Espíritu Santo descendiendo. Cuando vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1, nosotros nos damos cuenta de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno? Significa ser completamente gobernado por el Espíritu Santo. Significa que no prima nuestra voluntad, no priman nuestros deseos, no priman nuestros antojos, sino que prima la voluntad de Dios. Jesús no se dirigió según su voluntad en la carne, sino que se sujetó completamente a la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y hay algo importante aquí. Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Y para qué fue llevado al desierto? Fue llevado para ser tentado. Hermanos, y aquí hay algo glorioso. ¿Por qué hay algo glorioso? Si usted lee todo el Nuevo Testamento, siempre verá que hay un énfasis marcado en que huyamos de la tentación. De que huyamos y corramos de las pasiones que nos pueden hacer caer. Pero mire esto, el Espíritu no aleja a Jesús de la tentación, el Espíritu lo lleva a enfrentar la tentación. Y ahí usted logra comprender algo maravilloso. Él vino precisamente para hacer eso, hermanos. Pero Él vino a mostrarnos también algo, que es imposible, hermanos, resistir la tentación humanamente si lo hacemos en nuestras fuerzas. Aún el Hijo de Dios fue llevado por el Espíritu para ser tentado en todo, para que nosotros pudiéramos tener victoria en Él. Qué extraordinario, hermanos. Usted es llamado a huir, pero Él no huyó, Él la enfrentó por nosotros. Por eso cuando somos tentados debemos reconocer y recordar que tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, sin mancha, que nos comprende, pero Él es sin pecado. Nadie, hermanos, conoció la tentación más de cerca que Jesús, porque muchas veces nosotros somos tentados y cedemos. Pero nadie conoció la tentación al nivel que la conoció Él, porque Él llegó a ser reventado por la tentación. A tal punto que la tentación lo presionó y no pudo contra Él, que hasta Él fue completamente reventado, hermanos. La tentación reventó a nuestro Señor, pero no pudo vencerlo. Y es extraordinario, porque la palabra dice que nosotros debemos someternos a Dios y resistir al diablo, ¿cierto? Debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Y normalmente nosotros estamos atemorizados de las tentaciones y las cosas que puedan pasar. Pero cuando usted ve el texto, finalmente al que ve desistiendo es a Satanás. Al que ve finalmente yéndose, porque no pudo vencerlo, es Satanás. Satanás no hubo ningún escenario, hermanos, en esta tierra en la que pudo derrotar. No tuvo ninguna victoria. Muchas personas dicen, puedo perder una victoria, pero no he perdido la guerra. Nuestro Señor no perdió ninguna victoria y también ganó la guerra. Él en todos los escenarios venció a Satanás.
aún en los escenarios más adversos. Nosotros muchas veces culpamos y decimos, es que la situación me llevó a hacer tal cosa. Si yo hubiese vivido en otro contexto, si hubiese nacido en otra familia, si hubiese vivido en otro barrio, quizás las cosas serían diferentes. Hermanos, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Podían comer de todo, todo estaba a su merced y estaban con su estómago lleno. Jesús obedeció perfectamente en el desierto, con 40 días de ayuno, donde habían fieras, insectos muy peligrosos, pero Él venció ahí. Y no venció, hermanos, mire, siendo verdadero Dios, no venció en su divinidad, sino que venció en plena dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos que aprender quién es el Espíritu Santo? Y cuánto necesitamos depender de Él, pero de verdad, no solo intelectualmente, no solo conocerlo, sino en la práctica. Si no estamos experimentando victorias sobre el pecado, sobre nuestro carácter, sobre nuestro orgullo, sobre la tentación, es porque en realidad la dependencia del Espíritu se ha transformado en un concepto intelectual, pero en una verdad en nuestra vida. Él es el supremo ejemplo de la verdadera dependencia del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, nosotros vemos que todo lo que el Señor Jesús hizo, hermanos, todo lo que el Señor hizo en su ministerio es por causa de que fue ungido con el Espíritu Santo. Y eso lo dice Hechos 10:38, cuando dice de que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y Él sanaba, Él hacía bien, hermanos, a todas las personas. Pero no lo hizo en sus fuerzas, hermanos. Él lo hizo en plena dependencia del Espíritu Santo. Completa dependencia. Inclusive nosotros vemos, hermanos, que también la Biblia atribuye que quien levantó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Él es el que lo engendra en el vientre de María. Él es el que lo unge al principio de su ministerio público. Él es el poder glorioso que actúa en la vida de Jesús, en todo lo que hace. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo es el que lo levanta de entre los muertos. Hermanos, si vamos entendiendo eso, quiero que el Señor abra nuestro corazón, hermanos, para que entendamos cuánto en verdad necesitamos depender y cuánto necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo, pero empoderados con el sentido bíblico, no con el sentido actual, de que tienes que empoderarte, de que tienes que tomar tu lugar. Hermanos, si nosotros tomamos nuestro lugar, deberíamos estar humillados todo el tiempo. Deberíamos estar todo el tiempo orando porque reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, hermanos. ¿Quién es suficiente para llevar esta labor a cabo? ¿Quién es suficiente para vivir la vida cristiana como Cristo nos enseña que es la vida cristiana? La vida cristiana no es una vida antojadiza, hermanos. La vida cristiana es una vida en plena dependencia del Espíritu Santo. La vida cristiana consiste en que el verdadero alimento es hacer la voluntad de nuestro Dios. Esa es la vida cristiana. El Espíritu Santo sostuvo a Cristo en su obediencia perfecta hasta la cruz, hermanos. Hasta la cruz. En su humanidad, el Señor en un momento determinado dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Eso aplicará solo para Él? Pero Él dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué extraordinario, hermanos. Quizás podemos tender a confundirnos. Él ahora está ahí sufriendo, quizás no quiere enfrentar la cruz. No, estamos viendo la plena humanidad de nuestro Señor. Estamos viendo su debilidad real. Jesucristo no es un fantasma, no es un holograma, no, es verdadero hombre. Él se cansa, Él se duele, Él está en ese momento agonizando, su alma estaba abatida hasta la muerte. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que nuestra vida cristiana nunca se verá completamente evidenciada en obediencia hasta estar dispuesto a morir, si no fuera por la obra del Espíritu. Es completamente imposible. Por eso la dependencia de Jesús como hombre en su encarnación se reduce a que Él se sometió voluntariamente a la guía del Espíritu Santo. Mire, escuche esto. Jesús se sometió voluntariamente a la guía, ya a la fuerza, al poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos someternos necesariamente. ¿Escuchó eso?
Él se sometió voluntariamente, nosotros debemos hacerlo necesariamente, hermanos. Es imposible vivir nuestra vida cristiana y lo vamos a ver con mayor claridad, hermanos, en poco tiempo. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos entrega algo tan glorioso. Era un himno, hermanos, el himno de la kenosis. Pero dice el texto claramente que Él se despojó y Él tomó forma ¿de qué? De siervo. Eso significa que Él se vació de su deidad, que Él dejó de ser Dios cuando anduvo en la tierra. No, Él, hermano, se despojó, Él se vació, pero de sus derechos de ser Dios. No de su deidad en sí, porque su esencia divina no puede perderse, pero Él se negó a las prerrogativas divinas, al derecho de ser Dios. ¿Y cómo vivió? Como verdadero hombre, pero lleno del Espíritu Santo, dependiendo completamente de Él, hermanos. Cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, anhelo, hermanos, con todo mi corazón, que podamos ir entendiendo que lamentablemente hemos sido expuestos a un engaño de lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestro tiempo, donde se han reemplazado las verdaderas cosas bíblicas que nos enseña por meras emociones temporales y pasajeras que no tienen ningún trato con el corazón, hermanos. Ningún trato con el corazón. ¿Qué producía el Espíritu Santo en Jesús? Dependencia. ¿Qué producía el Espíritu Santo en Jesús? Obediencia. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Señor. Hasta la muerte, hermanos. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Inclusive Juan 5:19 refuerza esta dependencia y esta sumisión. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre, y lo hace en dependencia del Espíritu Santo. Por eso, aunque Él era verdadero Dios, en su ministerio terrenal, hermanos, vivió completamente en dependencia del Espíritu Santo. Y eso lo hace nuestro ejemplo supremo de dependencia y obediencia. Usted no debe fijar su mirada en un hermano, porque aunque sea su hermano devoto, sea un hermano piadoso, y que usted ve su anhelo real y verdadero de obedecer al Señor, su obediencia es imperfecta. Su obediencia no llega a lo que Dios requiere para poder ser salvo. Pero Cristo obedeció perfectamente. Él dependió completamente del Espíritu Santo, no de su humanidad, no de su capacidad intelectual, hermanos. El cristianismo no es un mero ejercicio intelectual, hermanos. Es una de las grandes tragedias de este tiempo. Conozco a muchas personas. Vaya a la calle, hermanos. Vaya a la calle y va a encontrar personas en situación de calle que seguramente los va a avergonzar porque saben más la Biblia que muchos de nosotros. Saben mucho la Biblia, hermanos. Inclusive hay un teólogo callejero. Le sabe todos los libros de memoria, le puede decir un resumen de cada libro y no tiene ningún problema en enlazar muchos textos de memoria, hermanos. Pero ¿en qué condición está? ¿Esa es la obra del Espíritu? ¿Esa es la obra del Espíritu? Claramente no es lo que hizo en Jesús y por lo tanto no es lo que hace en un pecador cuando el Espíritu obra en esa vida. El problema es que hoy hemos reducido lamentablemente a un ejercicio intelectual. Con eso no quiere decir que no debe estudiar, porque si no estudia no conoce al Señor. Pero al mismo tiempo no confíe simplemente en la información que albergó en su cabeza, porque si esa información no es aplicada en el corazón, nuestra alma no se enciende. El alma se enciende cuando la palabra es aplicada en el corazón. Y le hago una pregunta: ¿quién es el único que puede aplicarla en el corazón? No es Juan Calvino ni Martín Lutero, no son los grandes hombres que Dios usó para traer la reforma protestante, donde en realidad ellos no reformaron la iglesia. Quien reformó la iglesia fue la palabra de Dios, obrada por el Espíritu Santo. Pero ellos no son capaces de hacer eso. ¿Quién es el que puede aplicar eficazmente la palabra? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Lamentablemente muy desconocido, y como también se mencionaba en la conferencia, que muchos dicen de que en este tiempo, o sobre todo quizás nosotros, nuestra línea doctrinal enfatiza muy poco el Espíritu Santo. Pero un pastor respondió algo que me pareció interesante. Él dijo que se hable mucho del Espíritu Santo no garantiza que se esté hablando bien del Espíritu Santo. Porque puede hablarse mucho del Espíritu Santo, pero se puede estar hablando mal del Espíritu Santo. Porque esta es la verdadera obra. No porque lo diga yo en este momento, porque es lo que la palabra enseña.
Esa es la obra que el Espíritu Santo hizo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y les enfatizo, hermanos, antes de pasar a nuestro próximo punto, hermanos, de que la unción de Cristo con el Espíritu no fue simbólica, fue real. El Espíritu reposó sobre él de manera real para cumplir perfectamente la obra como mediador. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos algo antes de pasar al punto, que así como el Espíritu capacitó a Jesús en cada etapa de su misión redentora, el mismo Espíritu es quien aplica en nosotros esa obra. Es el mismo Espíritu, hermanos, que la aplica en los redimidos, porque Jesús prometió algo antes de irse. Él prometió no que haría cosas que nosotros pareceríamos gente poderosa y gente en realidad movida por el Espíritu. No, Él prometió que no nos dejaría huérfanos. Él no nos dejaría huérfanos. Él se quedaría a través del glorioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quedó. Y si se quedó el Espíritu Santo, la plenitud de la deidad está en nosotros, hermanos. Y eso es algo extremadamente glorioso. Por eso, de ahí, hermanos, pasamos a que el Espíritu Santo es el que aplica la obra redentora de Cristo. Y Él nos llevará hasta la gloria. Muchas personas piensan, lamentablemente, como enseñó la Iglesia Católica Romana, o como enseñan muchas personas que creen de una forma diferente en cuanto a la obra de redención, de que la fe es necesaria para la salvación, pero no es suficiente. Tienes que creer para entrar en el camino de la salvación, pero es en base a tu obediencia que finalmente serás salvo. Eso es una mentira, hermanos. Esa es una herejía. Es solo la perfecta obediencia del Hijo de Dios en plena dependencia del Espíritu Santo que puede salvar a pecadores que nunca podrían llegar a obedecer de tal manera. Es solo puesta la fe en Él, hermanos, que trae esa justicia que no es nuestra. Por eso los reformadores decían que es una justicia extra nos, que está fuera de nosotros, no está a nuestro alcance. Necesitamos que alguien nos sustituya. Por eso el Espíritu es el que aplica la obra de redención. Él es el agente divino, hermanos. Y de verdad que me gozo en esto. A pesar de que personalmente me cuesta mucho anunciar el Evangelio con micrófono a viva voz, no porque me avergüence, sino porque estoy muy acostumbrado a hablar con una persona y que alguien yo vea que me está escuchando, aunque sea uno. Pero qué maravilloso, hermanos, es cuando anunciamos el Evangelio y tenemos la confianza de que no son nuestras palabras, sino que será el Espíritu el que le dará vida a esos hombres que están muertos. Que están muertos. Mucha gente dirá, ¿por qué estos cristianos siguen predicando? Si parece que ya a nadie les interesa, es que seguimos confiando de que el mismo Espíritu que dio vida a Cristo es el mismo Espíritu que sigue dando vida a pecadores como nosotros. Si nosotros estábamos muertos y hoy estamos vivos, y nosotros nos conocemos qué tan malos éramos y somos, ¿cuánto más nos Dios salvará a los otros pecadores que son menos malos que nosotros? ¿Cierto? Entonces eso, hermanos, de verdad que nos trae mucha esperanza. Y cuando vemos esto, mire, no tenemos tiempo para abordarlo todo por detalle, pero en Juan 3, 5 al 8 y en Ezequiel 36, ¿qué es lo que vemos? Que es el Espíritu Santo el que regenera. Es el Espíritu Santo el que da un nuevo corazón. Es el Espíritu Santo el que da nueva vida. Esa vida que proviene de Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Juan 16, 8 al 11, usted lo puede ver y se da cuenta que nunca ningún hombre jamás dejará su pecado ni se volverá a Dios a menos que el Espíritu Santo consuma su corazón. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y es una obra muy ignorada. Hoy día, lamentablemente, con la implementación de muchos pensamientos humanos, psicológicos, donde tienes que sentirte bien, aceptarte como tú eres, nos encontramos de que el Espíritu Santo no tiene ninguna intención de dejarnos como nosotros somos, sino que tiene la intención de que nos arrepintamos de ser lo que somos y hacer lo que hacemos, para que podamos ser conformados a la imagen de Cristo, quien es la perfecta imagen de Dios. ¿Quién es el que justifica y quién es el que santifica? El Espíritu Santo. Mire, 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Sabemos que es la justicia de Cristo la que nos justifica, la que nos entrega la justicia perfecta que nosotros necesitamos. Pero 1 Corintios 6:11 dice lo siguiente:
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién es el que nos aparta para vivir para la gloria de Dios? ¿Quién es el que aplicó la perfecta justicia de Cristo a nuestras vidas? ¿Usted cree que simplemente por un mero acto de la voluntad usted va a abrazar a Cristo por la fe? ¿Usted va a ver que Cristo, su cuerpo es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida por la propia naturaleza humana? Por eso cuando las personas de repente pueden pensar que fue su mera decisión, no negamos que el hombre va a Cristo voluntariamente, pero hay algo que falta. El Espíritu Santo operó una gracia incomparable para que el hombre pudiera correr a los brazos de Cristo. Ningún hombre correría si el Espíritu no lo capacita para correr. Nadie iría a los brazos de Cristo si el Espíritu Santo no cambia la disposición del corazón. Todo verdadero creyente debería ser tan honesto como esto. Si el Espíritu Santo no hubiese transformado mi vida, yo seguiría deleitándome en los placeres de este mundo. Yo quizás estaría preso, quizás estaría como un drogadicto, quizás estaría en la UTI, quizás estaría muerto. Pero su gracia siempre me libró. Su gracia siempre me amparó. Y llegó el cumplimiento del tiempo donde Dios reveló a su Hijo en mi vida. Y por medio de su Santo Espíritu lo hizo. Qué extraordinario es conocer la obra. Y ahora, ¿quién es el que nos adopta? ¿Quién es el que aplica en nosotros esa adopción? ¿Quién es el que nos lleva a Cristo y nos reconcilia con el Padre y ahora nos presenta aptos para ser sus hijos? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. Romanos 8:15. Hemos recibido el Espíritu de adopción. El Espíritu de adopción, hermanos. Fue el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el único que puede convertir a pecadores en hijos de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Así que cuando hable la verdad, háblela con verdad, pero háblela con misericordia, entendiendo que solo el Espíritu Santo puede cambiar la disposición de los hombres. Él es el que sella la salvación. Él es el que garantiza la salvación. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y no solamente Él sella, Él es el sello. Él es el sello de nuestra salvación. Él es la garantía de nuestra herencia. Efesios 1, 13 y 14. ¿Y por qué Él es todo esto? Hermanos, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por qué el Espíritu es todo esto? Porque Él es el ente que nos une a Cristo. Él es el que nos lleva y nos hace uno con Cristo. Esa unión mística del creyente con Cristo, donde Cristo es su cabeza y el creyente es parte de su cuerpo. Qué extraordinario, hermanos. Quizás usted no está unido a ninguna familia poderosa, a ninguna institución grandiosa en esta vida, pero está unido al cuerpo de Cristo. Todo lo que usted era. Es como un día, creo que esto lo dijo Martín Lutero, cuando hablaba del glorioso trueque que nosotros cantamos, el glorioso intercambio. Él dijo que lo que ocurre, lo que hace el Espíritu Santo, es que casa al novio rico con la novia pobre. Y toda la ruina de la novia pobre, el novio rico la asume. Y no solo eso, sino que el novio rico le dice ahora, tú estás bajo mi cargo y toda mi riqueza es tuya. Hermanos, Él es el que nos presentó ante el novio rico. Y ahora toda la riqueza de Él es nuestra. ¿Y qué pasó con nuestra miseria? Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque el novio rico se encargó de eso. Hermanos, nadie podrá llevar a Cristo a otra persona si el Espíritu Santo no obra a través de eso. Es el Espíritu Santo el que nos une al novio rico. Qué glorioso. Y maravilloso es que ese Espíritu no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Eso lo dice Romanos 8, 9 al 11. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora en vosotros. Hermanos, 1 Juan 2, 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Dice entonces claramente, el creyente participa espiritualmente de la unción de Cristo. Por eso, hermanos, de la misma manera que el Espíritu obró en Cristo, desde la encarnación hasta su resurrección, obrará en nosotros desde la regeneración hasta la glorificación.
desde la regeneración hasta la glorificación. No existe tal cosa de que el Espíritu Santo abandone a un creyente. ¿Por qué? Porque Él vino sin que lo pidiera, vino sin que lo mereciera, por lo tanto, Él vino porque quiso y no se irá. Él no se irá jamás. ¡Qué garantía, hermanos! Él nunca abandonará a un creyente porque Él vino por su propia voluntad. Él vino porque quiso venir. A los que amé, los amaré hasta el fin, dijo Cristo. Hasta el fin. Y eso es maravilloso, hermanos. Por eso es una bendición la experiencia de la seguridad de la salvación. Y esto se traduce, hermanos, y voy a intentar ser más breve en esto, en nuestra dependencia del Espíritu. Porque Cristo mismo dependió, hermanos, del Espíritu para cada obra. Y eso quiere decir que el creyente debe depender del Espíritu Santo para cada obra. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Es un imperativo, no es una sugerencia. Gálatas 5:16, otro imperativo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8:13 y 14. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Con todas esas advertencias, hermanos, ¿qué posibilidad tenemos de vivir nuestra vida cristiana sin el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué posibilidad tenemos de llevar fruto que agrade a Dios sin la dependencia del Espíritu Santo? Como dijo el gran evangelista Moody, vivir la vida cristiana sin el Espíritu es como tratar de ver sin ojos, oír sin oídos y respirar sin pulmones. ¡Qué extraordinario, hermanos! ¿Ha visto alguna vez sin ojos? ¿Ha podido oír sin oídos? ¿Puede respirar sin pulmones? ¿Qué nos hace pensar que podremos vivir nuestra vida cristiana sin la obra, sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros? Es completamente imposible, hermanos. No hay cristianismo verdadero sin dependencia constante del Espíritu Santo. Sin Él, toda vida, hermanos, en realidad no es vida, es solo muerte. Sin Él no hay verdadero fruto. Y hermanos, nuestra dependencia debe ser real y no emocional. ¿Eso quiere decir que no pueden haber lágrimas? No, hermanos. Y no se lo digo porque yo lloro. No, sí hay lágrimas. Quizás no en todo se manifiesta de la misma manera, pero sí pueden haber lágrimas. Pero no solo lágrimas. No son solo lágrimas, hermanos, porque las emociones, hermanos, son parte de nosotros, pero no deben gobernarnos nuestras emociones, sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solo hace llorar, sino que el Espíritu Santo transforma, guía, capacita, lleva fruto y nos conduce a una obediencia cada vez mayor. Porque claramente desde el Antiguo Testamento Israel no lo entendió, y espero en el Señor que nosotros lo entendamos y salgamos con una visión diferente de quién es el Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Qué afirmación más gloriosa, hermanos. Y Gálatas 5:22 y 23 nos muestra que cuando el Espíritu Santo obra, no se convierte en un frenesí descontrolado, sino en el fruto visible del Espíritu Santo. Algo que no puede reproducir Satanás. Si usted va al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Satanás puede reproducir milagros, señales, prodigios, sanidades. Pero hay algo que Satanás no puede imitar. Una transformación de un pecador vil a que sea un santo de Dios y que ame a Dios, que ame su palabra y que ahora quiera obedecer al Señor a pesar de que el mundo lo rechace, que el mundo lo menosprecie. Esa es una obra que Satanás no puede hacer. Es una obra completamente exclusiva de la persona gloriosa del Espíritu Santo. Él es el que convence al pecador de pecado. Él lo convence de su maldad. Él es el que produce la tristeza según Dios para salvación. La tristeza más gloriosa, hermanos amados, es la tristeza que produce el Espíritu. Cuando usted llora amargamente por su pecado y el Espíritu parece que lo sumergiera para que llore amargamente y vea su pecado. Pero ese mismo Espíritu que lo lleva a sumergirse y conocer su maldad es el que levanta su cabeza y le muestra al Salvador, le muestra a Cristo. Él no deja al pecador sin esperanza. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Por harto tiempo? No, hasta el día de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo ni siquiera podríamos perseverar, hermanos. Él es el que nos ayuda, Romanos 8:26, en nuestra debilidad. Filipenses 2:13, Dios es el que produce en vosotros
¿Cómo? A través del Espíritu, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por eso, hermanos, el mismo Espíritu que llenó a Cristo está en ti. El mismo Espíritu que llenó a Cristo está en ti. El mismo poder que lo sostuvo en obediencia te sostiene a ti. El mismo, hermano. Y el mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos te levantará a ti también. Por eso, hermanos, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es el final del creyente, hermanos. De alguna manera nuestros pensamientos luchan con eso. Gózate en la vida que Dios te da en este tiempo, porque esta vida, un día un hombre me dijo, en comparación con la eternidad, es un suspiro. Suspiraste y ya estás envejecido. Las fuerzas no están, ya no eres el mismo de antes. Pero ¿qué importa si esta vida es pasajera? Porque el Espíritu Santo levantó a Cristo y me levantará a mí. Y eso no hay ninguna duda de que será así. Por eso, qué glorioso ministerio el del Espíritu Santo, que capacitó y empoderó a nuestro mediador en su humanidad para que pudiera representar a su pueblo. Pero no solo eso, el mismo que capacitó, que empoderó y que guió a Cristo, es el mismo que capacita y que empodera al creyente para que no viva su vida a su manera, sino para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, termino con este texto, Romanos 8:11. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Amén. Vamos a orar. Oh glorioso Señor, bendito y eterno Salvador. Nos presentamos, Dios, con actitud humilde, completamente, Señor, abrumados y sobrecogidos por la grandeza de tu palabra. Ayúdanos a comprender estas verdades, Señor, no de manera intelectual. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en esta enseñanza durante el día, durante la semana, hasta que nuestro corazón duro sea quebrantado y podamos comprender la necesidad que tenemos de depender de tu Santo Espíritu. Reconocemos, Dios, nuestro pecado. No hemos dependido lo suficiente de ti. Ese es el motivo, Señor, de nuestras luchas perdidas. Es el motivo de nuestro carácter que se descontrola. Es el motivo, Señor, muchas veces de nuestra pasividad. Oh, Señor, es el motivo de nuestra indiferencia, de nuestro letargo. Por eso ayúdanos, Señor, para que esta palabra pueda ser aplicada por tu Espíritu en nuestro corazón y encienda nuestra alma en obediencia, en devoción, oh Señor, en fruto que glorifique tu nombre. Te alabamos y te bendecimos por la gloriosa obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Y te agradecemos por la obra gloriosa de tu Espíritu en nuestra vida. ¿Quién habría de pensarlo? Hombres y mujeres como nosotros, templos del Espíritu Santo. Es algo que no podemos comprender, que tu Espíritu mora en nosotros y que nuestro pecado no te contamina. Es algo que no entenderemos jamás, pero solo nos rendimos en adoración, en alabanza y en gloria al único Dios, a Cristo nuestro Señor, oh Padre eterno, en el poder y dependencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén.